Hola, ¿qué tal, cinéfilos y cinéfilas? El día de hoy en Cine Parchados estaremos resumiendo la película de ciencia ficción y terror llamada La Cosa, de 1982, del director John Carpenter. Así que acompáñame y sin más, comencemos. La película inicia con una nave espacial llegando a la Tierra. Luego vemos cómo en la Antártida un hombre dispara desde un helicóptero a un perro mientras lo persigue. Finalmente llegan a una estación de investigación científica. Aquí el hombre arroja granadas alertando a los miembros de la estación, haciendo que estos salgan para saber qué es lo que ocurre. Luego el helicóptero desciende y mientras uno de los tripulantes sale a perseguir el perro, el otro baja con una granada, pero esta se le resbala, provocando que estalle cerca el helicóptero. Mientras tanto, el perro se acerca a los hombres de la estación, pero el hombre que lo persigue les dispara, dándole a uno de ellos en el afán de acabar con el perro. Sin embargo, uno de los miembros termina acabando con el hombre. Después, los miembros se preguntan por lo ocurrido, pero sin encontrar una razón lógica, asumen que tal vez el comportamiento de estos hombres se debió a la demencia de estar aislados. Así que el Dr. Cooper y el piloto McReady se disponen a ir a la estación noruega para comprobar el estado en que se encuentra. Y mientras los demás continúan con su rutina, vemos al perro acercándose a uno de ellos de forma sospechosa. Por otra parte, tanto Cooper como Mac llegan a la estación, la cual se encuentra bastante destruida, y al adentrarse hallan a alguien en circunstancias que les dejan más dudas que respuestas, y más aún al encontrarse con una estructura de hielo en la que aparentemente se encontraba algo, pero no se sabe qué pudo ser. Aquí, Cooper recoge varios documentos y un video para luego explorar el exterior del campamento, donde hallan algo con forma humanoide incinerada, por lo que deciden llevárselo. De vuelta a la estación, el perro los observa atentamente. Luego, todos se reúnen en el laboratorio, quedando impactados al ver lo que encontraron, por lo que deciden practicarle una autopsia. Después, mientras los demás miembros descansan y se entretienen, le piden a Clark que lleve al perro a la zona donde se encuentran los demás perros, y al dejarlo, este se convierte en una criatura monstruosa, impacientando a los demás perros, provocando que todos en la estación se alerten. Al llegar, se encuentran con algo completamente grotesco, y sin saber exactamente lo que ocurre, incineran a la criatura. Luego, el Dr. Blake les explica que después de la autopsia que le practicó a la criatura, descubrió que se trata de un organismo que se transforma en una copia exacta de la especie que asimila. Después, el grupo analiza las grabaciones del campamento noruego, observando que ellos se han encontrado algo más en el hielo, por lo que Mac se dirige a la zona junto a Norris y Palmer, encontrando una enorme excavación donde se encuentra una nave espacial atrapada miles de años. De regreso a la estación, los hombres se empiezan a alterar y aunque la situación parece incomprensible, tratan de sacar una conclusión frente a lo que ocurre, con la poca información que tienen, así que deciden mantener los cuerpos en un lugar aislado y mientras Bennings y Windows se hacen cargo de esa tarea, Phil se reúne con Mac, dándole a entender que el doctor está perdiendo la cordura, ya que según sus anotaciones los cuerpos de las criaturas aún se encuentran activos. En ese instante, Bennings es atacado y asimilado por la criatura, siendo acorralado por los demás, terminando con él antes de que se transforme por completo. Por lo tanto, el grupo decide incinerar los restos que quedan de las criaturas. Después deben lidiar con el Dr. Blair, ya que empieza a comportarse de forma histérica y errática, dejándolos incomunicados y sin transporte, por lo que deciden encerrarlo. Luego buscan la manera de saber si aún son humanos con las reservas de sangre que tienen almacenadas, pero esas son saboteadas generando la desconfianza entre unos y otros, por lo que Mac asume el liderazgo, dejando a Fuse a cargo de encontrar otra manera de realizar las pruebas. Sin embargo, mientras se encuentra haciendo esto, alguien llama su atención, encontrando así una chaqueta de Mac destrozada. Luego de un tiempo, los demás se percatan de que Fuse ha desaparecido, por lo que empiezan a buscarlo, encontrándolo incinerado. Así que Mac, junto a Knowles, se dirigen al cobertizo, mientras Windows regresa a la base. Pasado un tiempo llega Knowles, contando a los demás que encontró la chaqueta de Mac, y pensando que se ha convertido en una de las criaturas, ha dañado la cuerda guía para abandonarlo. Pero Mac, de igual manera, logra entrar a la base amenazándolos con dinamita. Sin embargo, es tomado por sorpresa,
pero en el forcejeo Norris sufre un ataque y al ser atendido por el Dr. Cooper con un desfibrilador, de repente su pecho se abre y ataca al doctor, por lo que una vez más incineran a la criatura. Para ese punto a Mac se le ocurre hacer una prueba que consiste en quemar un poco de la sangre de cada uno. Para esto, amarra a cada miembro y uno a uno les hace la prueba, dando como resultado que están bien, hasta que llegan a Palmer, siendo que su sangre reacciona, por lo que de inmediato se transforma. Pero cuando Mac lo va a incinerar, el lanzallamas no funciona, siendo así que Windows lo va a hacer, pero es atacado. Al final, Mac hace funcionar el lanzallamas y acaba tanto con la criatura como con Windows, quien también se está transformando. Luego de asegurarse que los demás están bien, se dirigen a ver a Blair para hacerle la prueba, excepto por Chills, que se queda vigilando la base. Para cuando los demás llegan al cobertizo, se dan cuenta que Blair ya ha sido asimilado, y todo este tiempo estuvo tratando de construir una nave. Después Mac, Gary y Knowles ven salir a Chills, dejando la base sin energía, lo que acabará con ellos y no sobrevivirán, pero la criatura sí logrará hacerlo, porque simplemente se congelará, así que tratan de que la base mantenga el calor, por lo que se encargan de colocar varias cargas explosivas y mientras hacen esto, Gary es tomado por sorpresa siendo asimilado por Blair, además de que Knowles simplemente desaparece, por lo que al final Mac se da cuenta que está solo, siendo atacado por la criatura, convertida en una amalgama de todos los seres a los que ha copiado y asimilado. Por lo tanto, Mac le arroja una dinamita acabando de esta manera con la criatura monstruosa, dejando de paso toda la estación destruida. Luego sale y se encuentra con Chills, quien también ha sobrevivido, y sin tener más opciones ambos se quedan allí esperando, finalizando así la película. Bueno, La Cosa es una película que con el tiempo ha logrado una mayor aceptación por parte de los espectadores, convirtiéndose en una película de culto. Siendo así que en mi opinión lo que más destaca en esta producción es lo bien realizado de sus efectos, tanto visuales como prácticos, además de la música inquietante y la atmósfera que se teje durante la película en torno al horror y la tensión que se va presentando, y más sin saber quién es quién. Ahora déjame saber tú qué opinas. Por último, gracias por llegar hasta el final, recuerda darle me gusta si este video fue de tu agrado. También suscríbete y activa las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. Así que sin más, hasta la próxima. Chao.